pues... ¿Hay cortinilla aquí o es directo? Es directo. Dos, uno. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta última conferencia de cierre de la unidad 2 del módulo 4, definición de víctimas. Quiero empezar reiterando mi agradecimiento a los organizadores del evento, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invitación a participar en este importante curso. Y también quiero agradecerles a ustedes su participación en la plataforma durante esta semana, así como las preguntas que me hicieron y los cuestionamientos que tuve oportunidad de contestar. En esta ocasión voy a dar un repaso general de lo que ya se vio durante la semana, un poco ahondando en algunos cuestionamientos que ustedes me hicieron, así como en algunos puntos que considero que deben de quedar lo más claro posibles. Bueno, la lectura que yo pedí que se hiciera como una lectura obligatoria es la que voy a seguir en esta exposición. Ustedes la tienen a su disposición y también pueden utilizarla para futuros repasos o cuestionamientos que tengan. Ahora, también les recomiendo, si es de su interés, ir a las lecturas directamente, no a la síntesis que yo proporcioné, sino ir a las lecturas que también están adjuntas para poder ahondar en los temas. Bueno, el tema de definición de víctimas pareciera ser un poco árido y tal vez para algunos y algunas de no mucha trascendencia. Sin embargo, en mi opinión, la Ley General de Víctimas, su aplicación garantista o no, se juega mucho en entender la definición de víctimas y en la interpretación que los impartidores y las impartidoras de justicia hagan de ella. Por eso considero que este tema es de suma relevancia, pues es, por decirlo de algún modo, el punto de partida para poder aplicar la Ley General de Víctimas. La unidad, como saben, estuvo dividida en varios apartados y el primero de ellos fue describir el contexto normativo en el que vivimos y el contexto fáctico. El contexto normativo estaba, lo dijimos, caracterizado por la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 y cómo esta reforma vino a cambiar el paradigma jurídico en el que nos encontramos. Y bajo la idea de paradigma se entiende una nueva forma de ver el derecho, una nueva forma de entender la aplicación de los derechos humanos, de su obligatoriedad. En ese sentido, la reforma en materia de derechos humanos vino o ha impuesto a todos los operadores jurídicos esta nueva práctica que se está conformando y para la cual nos estamos preparando todos los días. Así lo han reconocido incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, académicos, movimientos sociales. ¿Cuáles son algunas de las características de este nuevo paradigma? Bueno, en primer lugar se da un papel central a la protección de los derechos humanos en todo el quehacer jurisdiccional, legislativo y ejecutivo. De hecho, es el propio artículo primero que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La Ley General de Víctimas es una de las principales concreciones de este párrafo del artículo primero constitucional. Otra consecuencia muy importante que también se mencionó en el texto, pero en la cual no se ahondó mucho, pues tengo conocimiento de que ustedes ya han reparado sobre el tema, es la resolución de la Suprema Corte en el expediente Varios 912-2010, en la cual hace obligatorios para todos los jueces del país los criterios de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos cuando el Estado mexicano sea parte y orientadores cuando no lo sea. Pero además de esa resolución tan importante, el artículo primero constitucional prevé
un principio de interpretación que ya estaba en la doctrina de los derechos humanos, pero que ya se constitucionaliza y por tanto no es optativo para los operadores jurídicos aplicarlo, sino que tienen la obligación de hacerlo. Ese es el principio pro persona. Este principio, como también hemos visto en esta unidad, está reflejado también en varias disposiciones de la Ley General de Víctimas, y a lo que obliga este principio es a optar por la norma o la interpretación que más favorezca al ser humano. En ese caso, no tenemos por qué optar necesariamente por la interpretación o la normativa nacional, sino que podemos optar, dependiendo del caso, por la normativa internacional. Pues bien, eso es el panorama general en relación con el contexto normativo. También se hizo referencia en las lecturas y en la exposición al contexto social o fáctico en el que vivimos. Uno de mis objetivos, de los objetivos de la unidad, era precisamente hacernos tener conciencia que, más allá de que somos partícipes y vivimos todos los días la situación en la que está el país, pero lo que me interesaba era reflexionar sobre cómo esta realidad que nos llega todos los días de muy distintas maneras, que a veces sufrimos también incluso en carne propia, es importante para el ejercicio jurisdiccional. Y por eso me pareció importante también poner una nota periodística en la que el propio Procurador de Derechos Humanos, el propio Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República reconoce que estamos ante una crisis humanitaria. Y también era importante sobre esta nota tener en cuenta que una de las causas principales de por qué se ha llegado a esta situación es por la impunidad que existe en relación con la comisión de delitos o violación de derechos humanos. Esto requiere, como vimos también en algunas de las lecturas que se adjuntaron en relación con la función de los jueces en un estado de violencia y desigualdad social, era cómo los jueces pueden contribuir a reducir la impunidad siempre y cuando los controles del poder sean creíbles. Y esto significa que se aplique las disposiciones penales y se apliquen la Ley General de Víctimas ahora en los casos que así corresponda. De hecho, una de las reflexiones también que se llevaron a cabo con relación con la función de los jueces era el papel que pueden jugar para modificar o dar respuesta a las situaciones de la vida cotidiana en la que vivimos. Esto surgió a raíz de una experiencia que fue así relatada por un juez de la Corte Constitucional colombiana, en la que han sufrido circunstancias parecidas y sufren actualmente circunstancias parecidas a las que nosotros padecemos, y en la que él nos dice, bueno, los tribunales, en su caso él era miembro de la Corte Constitucional colombiana, pero los tribunales en general pueden ayudar a ser un medio para la solución pacífica de controversias. Que, como dije en la cápsula introductoria, esto cobra mayor relevancia cuando cada vez más vemos en el país grupos de autodefensa que, ante un Estado que no cumple con sus funciones, con su responsabilidad de garantizar la seguridad, la libertad, la vida de los ciudadanos, toman por sí mismos la iniciativa y buscan proteger sus derechos. También vimos cómo puede el intérprete, en este caso los juzgadores, pueden servir para la modificación de la situación vigente. También tratamos de recordar que el derecho no es neutral y que, como tal, en este caso particular, por ejemplo, la Ley General de Víctimas no es una ley neutral, sino que busca ser responsable al Estado subsidiariamente por las violaciones que se cometan a los derechos humanos y por la comisión de delitos. Así, considero que el nuevo paradigma debe de ir acompañado de una nueva visión de los propios juzgadores de su función en el Estado constitucional. Hasta ahí fue este apartado relativo a la función de los jueces, y después ya entramos con lo que fue la materia propiamente dicha del curso.
que es la definición de víctimas. Como saben, la definición de víctimas varía en el derecho internacional, no existe una sola definición. La aparición de la víctima se da después de la Segunda Guerra Mundial, pero con mayor énfasis se empieza a legislar de alguna manera o a generar instrumentos internacionales en la década de los 80 del siglo pasado. Hay ciertas declaraciones y ciertos convenios internacionales que se citaron en la lectura y que me interesaba pusieran atención sobre la definición que ahí se preveía. La primera de ellas, y bueno, me interesaba por una razón particular. Me interesaba porque, como veremos más adelante al estudiar la definición que se prevé en la Ley General de Víctimas, en mi opinión, esta definición que se prevé en la ley están inspiradas en estas otras definiciones que ya tienen muchos años y que se hicieron en instrumentos internacionales. Bueno, la primera definición que me interesaba tratar era la definición relativa a las víctimas del delito y las víctimas del abuso del poder. Conforme a la Declaración de las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, se entiende por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder. Así, la primera definición distingue entre, puede darse la violación individual o colectivamente. Un requisito importantísimo que hemos visto y que se reitera en casi todas las definiciones de víctimas es la importancia de los daños o el menoscabo, y la definición amplia de este daño, ¿no? Porque puede consistir en un sufrimiento emocional, en una pérdida financiera, en un menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. Y el estándar de victimización, en este caso, es la violación de la legislación penal vigente. Como veremos, cuando se trata de la violación de derechos humanos, el estándar de victimización es la violación precisamente de derechos humanos y no necesariamente la violación o la comisión de un delito. El segundo, la propia Declaración de las Víctimas del Delito prevé también que los familiares o las personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa pueden ser víctimas. Entonces tenemos primero la víctima directa, en segundo lugar los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata, y prevé una tercera categoría que también se refleja en otras definiciones, y que es las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Como podemos ver, es una definición muy amplia en la que caben muchas personas y en la que seguramente ustedes podrán haber aplicado en el caso práctico que les puse como tarea para este último día. Esta misma declaración prevé las víctimas del poder. Y la definición es muy parecida a las víctimas del delito, sin embargo, hay alguna diferencia. Por víctimas del abuso del poder se entiende aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a derechos humanos. En otras palabras, se puede decir que la definición es muy semejante, salvo el estándar de victimización, que acá se trata de violaciones de derechos humanos. Pero otra vez, es importante enfatizar que hay la posibilidad de que sea individual o colectiva, la necesidad de un daño y de que este daño se puede causar por acciones u omisiones. Otra de las definiciones que me interesaba en la cual pusiéramos atención era la prevista en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Por qué me interesaba o por qué me interesa poner atención en esta definición? Bueno, porque aquí ya se distingue claramente entre víctimas directas con esa categoría y víctimas indirectas. Y como veremos, la Ley General de Víctimas también distingue entre víctimas directas e indirectas e incluye las víctimas potenciales. Bueno, estos principios y directrices definen a la víctima directa de la siguiente manera. Es toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Por su parte, en cuanto a las víctimas directas, la define como la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Otra vez, la definición es muy amplia, comprende familiares, comprende personas con relación inmediata o las personas que hayan intervenido para evitar la victimización o la puesta en peligro. Una tercera definición sobre la que quise llamar la atención y sobre todo por la situación que vivimos en el país, en la que cada vez más se reportan personas desaparecidas, es la prevista en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Conforme a esta convención, las víctimas pueden ser o la persona desaparecida o toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Pues bien, estas son las tres definiciones que en términos generales me importaba enfatizar. También se señaló, por ejemplo, que a nivel regional, a nivel americano, no existe como tal una definición de víctima en la Convención de Desaparición Forzada, aunque sí la hay en el sistema interamericano, como pasaremos a ver más adelante. También se señaló que en el derecho penal internacional, por ejemplo, la regla 85 de la Corte Penal Internacional prevé una definición de víctimas y que es llamativa en algún sentido porque además de prever a las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte, en su inciso B prevé que también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, la ciencia o la beneficencia y sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Sin embargo, para nuestros efectos, esta definición no la consideré tan relevante. También vimos que que no hay una definición de víctimas del terrorismo como tal, sino que es una definición que se puede construir a través de los elementos que están previstos en los instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo. Y para finalizar este primer apartado de definición de víctimas en el derecho internacional, vimos que se puede hacer en términos generales, hay ciertas características que son comunes a todos o a la mayoría de las definiciones de víctimas. En relación con las víctimas directas, estos datos comunes son los siguientes. Bueno, que se trata de personas que individual o colectivamente han sufrido un daño. También puede haber sido un sufrimiento emocional o una pérdida financiera o un menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. Y todo ello como consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal, en algunos casos, como se trata de las víctimas del delito, o como consecuencia de la violación de derechos humanos, cuando se trata, por ejemplo, de las víctimas del abuso del poder. Y tratándose de las víctimas indirectas, también se puede construir una definición en términos generales, aunque esta es una construcción doctrinal, porque como vimos, hay tantos conceptos de víctimas como categorías, y esta definición de víctimas indirectas se referiría a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa o las personas que hayan sufrido daños para intervenir, asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Lo cierto es que hoy en día no hay un tratado internacional que nos dé una sola definición de víctimas. Que además, aquí hago una reflexión, en algún momento se me preguntó en la plataforma si esto era o no importante, si tenía alguna consecuencia. En mi opinión, para efectos nacionales, al contar con una definición de víctimas en la Ley General de Víctimas, esta es la definición a la que tendremos que sujetarnos, y además interpretándola a la luz del derecho internacional. O sea, es una herramienta el derecho internacional es una herramienta que nos sirve para darle contenido o resolver antinomias o lagunas que pueda haber o que podamos encontrar, o cuestiones indeterminadas que podamos encontrar en la definición prevista en la Ley General de Víctimas, pero no considero que la pluralidad de conceptos de víctimas a nivel internacional vaya a ser un problema para la aplicación de la ley. Bueno, el segundo apartado de la unidad fue la definición de víctimas en el sistema interamericano. El primer acercamiento lo hicimos a través del reglamento de la Corte Interamericana, que prevé en su artículo 2, fracción 33, que el término víctima significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con una sentencia proferida por la Corte. Es decir, la calidad de víctima en el sistema interamericano se adquiere por una sentencia de la Corte Interamericana. Realmente la definición es muy escueta, no nos dice mucho más, como sí nos dicen las definiciones previstas en el derecho internacional o en la Ley General de Víctimas. Sin embargo, ese no es un problema porque la propia Corte Interamericana ha ido ampliando esta definición de víctimas. En términos generales, la víctima es aquella que resiente el daño de un bien jurídico amparado por un derecho a libertad. Esta es una definición que dio en su voto concurrente el antiguo juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, en el caso Macchang versus Guatemala. Él se plantea una de las cuestiones importantes en relación con la aplicación de la Convención Americana. Pues en la Convención también la Convención se refiere en su artículo 63.1 a la parte lesionada. Entonces, en este mismo voto particular, el juez García Ramírez nos dice que para él, en su opinión, la víctima es equivalente a parte lesionada. Como yo precisé en las lecturas, en mi opinión, la víctima siempre es parte lesionada, mas no toda parte lesionada es víctima. Y es el caso de los familiares, en algunos casos en los que los familiares, si bien no son víctimas, se han considerado partes lesionadas y por tanto tienen derecho a una indemnización. Algunos otros autores, más bien académicos, han considerado que no hay una definición muy clara de víctima en el derecho del sistema interamericano, pero se apoyan en definiciones de otros doctrinarios y, por ejemplo, Mónica Feria nos dice que la víctima es aquella cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto. Entonces hay dos cuestiones. Hay por un lado los derechos, es la persona cuyos derechos han sido violados, y por el otro es a quien se le ha generado un daño. En segundo término vimos también lo que es la definición de víctima directa e indirecta. O sea, en términos generales, lo que acabo de decir es qué se entiende por víctima. También ahora se distingue entre víctima directa e indirecta. También nos apoyamos en la definición, en la propuesta que hace el antiguo juez Sergio García Ramírez en uno de sus votos, y dice que la víctima directa es la persona que sufre menoscabo en sus derechos fundamentales como efecto inmediato de la propia violación. Y dice que entre esta y aquel existe una relación de causa a efecto, sin intermediario ni solución de continuidad. En cambio, la víctima indirecta sería quien experimenta el menoscabo en su derecho como consecuencia inmediata y necesaria conforme a las circunstancias del daño que sufrió la víctima directa. Y precisa además, y esto es muy importante, que no hay una relación de jerarquía entre la víctima directa e indirecta. Solo a la víctima directa se le violan directamente sus derechos fundamentales, se les causa un daño por la acción o omisión, mientras que la víctima indirecta es aquella que también se le causa daño, se violan sus derechos, pero como consecuencia de lo que se le hizo a la víctima directa. Posteriormente analizamos cómo la Corte Interamericana también amplió la noción de víctima a los familiares y cómo esto constituyó un paso importante, pues en principio
la Corte Interamericana solo consideraba que las víctimas de derechos humanos eran las víctimas directas. Así vimos que en el caso Villagrán Morales, los familiares de menores asesinados habían sido considerados víctimas a su vez. También esto se reiteró, por ejemplo, en el caso Bamaca Velázquez. En este caso también a los familiares se les consideró víctimas. Y en este caso, por ejemplo, se les consideró como tal por el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido. Sobre todo, la ampliación de la noción de víctimas a los familiares empezó por las desapariciones forzadas, lo que es importante para nuestro contexto. Un caso en el que se amplió la noción de víctimas a los familiares es el caso Hermanos Gómez Paquilluari. En ese caso no fue por una desaparición forzada, sino por tortura y ejecuciones extrajudiciales. Y aquí se consideró que los familiares directos de los dos menores asesinados habían sido a su vez víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Más adelante ahondaré en la noción de los familiares como víctimas directas e indirectas, daré algunos otros ejemplos, pero bueno, antes, por el momento dejémoslo de lado. Veamos también, otro de los puntos que quise enfatizar fue cómo en la Corte Interamericana solo las personas físicas son posibles víctimas, no así las personas jurídicas. La Comisión Interamericana ha sido renuente a darle el carácter de víctima a las personas jurídicas, pues el propio texto de la Convención se refiere a personas físicas, o específicamente se refiere a todo ser humano. En cambio, la Corte Interamericana, en el caso Cantos, estimó que para no dejar en estado de indefensión, en algunos casos se puede reconducir las violaciones que se refieran a las personas jurídicas, en realidad afectan a las personas físicas y en esa medida también pueden ser estudiados los alegatos que se hagan. No es que la persona jurídica vaya a ser considerada víctima, sino que los reclamos que se hagan se reconducen a la medida en que hayan sido afectadas personas físicas. Otro asunto importante de la Corte Interamericana es cómo la Corte ha pedido que haya una víctima concreta, aunque no necesariamente identificada. Esto significa que por algunas circunstancias, la víctima puede no estar identificada con nombre y apellido. En la mayoría de los casos, esto no lo admite la Corte Interamericana, pero hay un caso muy importante en relación con Colombia, precisamente por problemas de estigmatización, problemas de violencia comunal, etcétera, en los que la Comisión pide medidas provisionales para la comunidad. Es una comunidad que de alguna manera se puede determinar por diferentes circunstancias, porque estaba alrededor de ciertos canales, los integrantes de la comunidad portaban un gafete para ser identificados, etcétera. Incluso algunos de ellos no querían dar sus nombres por el riesgo a las represalias. En ese caso, la Corte Interamericana aceptó dotar de medidas provisionales a la comunidad en general, aunque no todos los miembros de la comunidad estuvieran identificados, y lo hizo así entendiendo las circunstancias particulares del caso. Yo creo que esto es muy relevante, pues no dudo que en nuestro país se presenten circunstancias similares en las que la presunta víctima no vaya a querer ser identificada por tener miedo a las represalias que eso puede conllevar. Bueno, en relación con la identificación de las víctimas, hay dos, además de este caso de las víctimas no identificadas de comunidades, está el caso de la impugnación de leyes en abstracto sin haber sido aplicadas. La Corte Interamericana va en camino, en mi opinión, sobre todo con el control de convencionalidad, a convertirse en una especie de tribunal constitucional supranacional, en el que hace control de la ley también, muchas veces en abstracto, y en el que en esos casos es tal vez difícil identificar
individualmente a una víctima, pues se podría decir que toda la población en general se ve perjudicada por la expedición de una ley que considera inconvencional. Como se puede ver en el texto, algunos ex integrantes de la Corte Interamericana consideran que no es necesaria la aplicación de la ley en un caso concreto para que genere un daño, y entonces sí la víctima concreta identificada pueda venir a impugnar la ley, sino que esto se puede hacer incluso antes de su aplicación. Yo considero que el criterio es acertado de estos integrantes, sin embargo, la comisión entiendo que tiene renuencias a presentar así casos ante la Corte Interamericana cuando no haya sido aplicada en un caso ante una persona particular. Bueno, más adelante seguimos con los familiares. Los familiares en la jurisprudencia de la Corte Interamericana pueden aparecer, como ya vimos, como víctimas directas e indirectas, pueden ser también partes lesionadas sin ser víctimas, y pueden ser sucesores o terceros perjudicados. Otro ejemplo de un pariente, de un familiar que puede ser víctima directa es, de nueva cuenta, el caso de desapariciones forzadas, porque no se le haya dado información, el Estado no le haya proporcionado información respecto al paradero o respecto a las investigaciones que se hayan estado haciendo en relación con la desaparición de su familiar. Y puede aparecer como víctima indirecta por los daños que le haya causado el sufrimiento de la víctima directa. Este es un caso en el que se puede presentar la doble calidad de víctima directa e indirecta. De hecho, la propia Corte ha dicho que se presume que la muerte de una persona ocasiona un daño inmaterial a los miembros más cercanos de su familia. Estas presunciones, como hay otras muchas en la doctrina de la Corte Interamericana, son importantes al tener en cuenta, al interpretar la Ley General de Víctimas, pues como veremos más adelante, la definición de víctima en la Ley General de Víctimas incluye el daño en la propia definición, y entonces en algunos casos la presunción de estos daños sufridos son importantes. Un ejemplo en el que también se decretó la calidad de víctima de los familiares es el caso Niños de la Calle. En ese caso se dijo que los ascendientes de los niños que habían sido víctimas, por la gravedad del maltrato que habían sufrido las víctimas directas y el hecho de no contar con información oficial, los generaba también a ellos la victimización. Por su parte, hay un caso importante, el Loaiza Tamayo, en el que los familiares aparecen como parte lesionada y no como víctima. Como vimos anteriormente, hay algunos antiguos integrantes de la Corte Interamericana, pero también académicos, consideran que es equivalente la noción de víctima de parte lesionada. En mi opinión, el caso Loaiza Tamayo es un caso en el que los familiares no son considerados formalmente como víctima, pero se estima que se había generado un daño a ellos y que por tanto tienen derecho a una indemnización. Este caso también es importante porque la Corte Interamericana dijo que la noción de víctima era un concepto amplio. A nivel internacional sobre este tema no existe una definición, y entonces la propia Corte genera su definición de víctimas e incluye en ella a los hijos de la víctima, a sus padres y a sus hermanos. Y más adelante también, incluye obviamente al cónyuge e incluye a la pareja permanente. La tercera calidad en la que aparecen los familiares en la jurisprudencia de la Corte Interamericana es como sucesores o terceros perjudicados. Como sucesores, pues es cuando la víctima muere, por ejemplo, y entonces el derecho a la indemnización pasa a los familiares. Aquí la Corte ha establecido criterios de distribución, de distribución de la propia indemnización, y ha dicho que, la pregunta es cómo determinar quiénes son sucesores. Y aquí ha dicho que los sucesores, pues en términos generales, son los hijos, el cónyuge y los ascendientes.
y cuando falta uno, la parte correspondiente a otro se aumenta, etc. Hay reglas que aplican para la distribución de la indemnización. También ha dicho que el Estado tiene esto me parece muy importante, tiene la obligación de ubicar a los sucesores para efectos de recibir la indemnización, y ha aceptado como prueba de la identidad no necesariamente un documento oficial, como podría ser en caso en México el IFE o el pasaporte, otro tipo de documentos oficiales, sino que en ciertos casos, cuando, por ejemplo, la gente vive en una selva o en lugares donde no tienen acceso a ese tipo de registros, acepta otro tipo de documentación para efectos de ser identificados. Y la última categoría, como en la que aparecen los familiares, se trata de los terceros perjudicados. Aquí se podría decir que son gente que sufre, tiene consecuencias por el daño ilícito, pero no necesariamente tienen una relación familiar tan cercana como los hijos, los ascendientes, los descendientes. Este tipo de relación está establecida, dados 3 criterios la Corte Interamericana para que un tercero sea considerado perjudicado, y es que haya que la víctima haya proveído económicamente a este tercero de manera regular, que se presuma que de no haber muerto hubiera continuado esa ayuda por parte de la víctima, y que este tercero perjudicado tiene una necesidad económica que normalmente era satisfecha por la víctima de la violación de derechos humanos. Estos 3 requisitos, si se cumplen, dan derecho a ese tercero perjudicado a una indemnización. Esto se dijo sobre todo en el caso Aloe Boetoe, y también se dijo en este caso una cuestión importante, porque ahí se trataba de teniendo un problema de definir cómo en una tribu Suriname se podía definir quiénes eran hijos, cónyuge y ascendientes. Y no solo la Corte dice, bueno, no solo me voy a limitar a atender a la legislación como el Código Civil, sino que voy a atender a sus costumbres y a su propia legislación, porque así está reconocido por el Estado. Esto mismo sucede en México cuando a los grupos y a las comunidades indígenas se les reconoce su propia legislación y sus usos y costumbres. Bueno, otro caso en el que ya hemos mencionado, que es el caso de niños de la calle. En ese caso también, por un lado, se reconoció a los familiares como derechohabientes y en su condición de víctimas. Este caso pueden revisarlo si les interesa ver cómo los familiares pueden aparecer en 2 categorías distintas por razones distintas. Bueno, como último apartado de la unidad, se hizo énfasis estudiamos la definición de víctimas en la Ley General de Víctimas. De hecho, a mí me parece que, como ya lo he dicho, es la definición más importante para efectos nacionales, para efectos prácticos, no porque las definiciones a nivel internacional o del sistema interamericano tengan que ser desatendidas, sino porque es la legislación que nos rige, y porque las otras fuentes nos van a servir para interpretar esta misma legislación. En la exposición de la Ley General de Víctimas empecé transcribiendo un par de artículos de un activista en derechos humanos que estuvo involucrado en la redacción de la Ley General de Víctimas, porque me interesaba enfatizar algunas de sus opiniones o reflexiones que hacía en relación con la ley. Él nos decía que la Ley General de Víctimas es una ley que surge gracias a un movimiento social, y además es aprobada por unanimidad de votos en ambas cámaras. Esto le dota a la ley de una altísima legitimidad democrática, lo cual implica que es para todos los impartidores de justicia un deber de buscar su efectividad y su aplicación. También nos dice que esta ley busca reconocer la responsabilidad del Estado frente a las violaciones de la seguridad, la libertad y la vida de todos los que vivimos en México. Y entonces esta idea fundamental, este objetivo fundamental que busca cumplir la Ley General de Víctimas,
es el que se debe, en mi opinión, tener en cuenta cuando se busque interpretar o se tenga que interpretar sus disposiciones. Y también nos llama la atención sobre la necesidad de que esta ley no se quede en letra muerta, sino de que sea letra viva, que se lleve a la práctica, que la gente pueda obtener su reparación integral y sobre todo porque puede servir como un desincentivo o, para que el Estado no siga siendo irresponsable en relación con la situación o en términos, en otros términos, que se responsabilice de la situación. En relación con la Ley General de Víctimas, ya en concreto, empezamos viendo las cláusulas de interpretación que prevén el artículo 3, el artículo 5 y el artículo 7. Es llamativo que en 3 artículos distintos de la ley se haya establecido el principio pro persona, lo que es reflejo directo del artículo 1 constitucional y que obliga, como ya expliqué, a interpretar la ley de la manera que más favorezca a la persona y en el caso particular a la víctima. Pues bien, en el artículo 4 de la ley tenemos la definición de víctimas directas y la definición dice que son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Son varias características las que tienen y sobre las que me interesa llamar la atención. En primer lugar, se trata de personas físicas en la primera definición. Tiene que haber un daño, menoscabo, lesión o puesta en peligro como consecuencia de un delito o de las violaciones de derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. Como se sabe, el daño se tiene que probar, entre ellos ante un juez, y los derechos humanos, eso también es importante, pueden estar previstos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Y aquí hay una distinción importante. Tratándose de tratados internacionales, algunos tratados internacionales se clasifican como tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, la definición de víctima dice que son los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Es decir, si hay un derecho humano que no está previsto en un tratado internacional de derechos humanos, sino, por ejemplo, en un tratado de libre comercio, ese derecho humano también puede ser estándar de victimización para efectos de la Ley General de Víctimas, tal cual como sucede también como está reflejado en el artículo 1 constitucional. La segunda definición que nos da la ley es la de víctimas indirectas. Las víctimas indirectas pueden ser los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con aquella. Entonces, son familiares o personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con aquella. Aquí nos podrán servir para determinar qué se entiende por estar a cargo y la relación inmediata, la jurisprudencia que ya vimos de la Corte Interamericana, o generar otro tipo de estándares, siempre y cuando sean más protectores, de qué se entiende por este tipo de relación. La Ley General de Víctimas además incluye una tercera categoría que en otros instrumentos internacionales están previstos como víctimas indirectas, y son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Acá otra vez tendremos que definir en la práctica jurisdiccional qué se entiende por que los derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, qué circunstancias se consideran como tal, etc. Y muy importante también que la Ley General de Víctimas prevé que los grupos, comunidades o organizaciones sociales pueden ser víctimas cuando hayan sido afectadas sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. La definición es muy amplia porque prevé derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, no solo derechos, afortunadamente, y además es importante precisar que grupos o comunidades u organizaciones sociales no tienen por qué estar formalmente constituidos. Esas son las primeras definiciones que nos da la ley. Sin embargo, en su artículo 6, la ley nos vuelve a dar otras definiciones. Una coincide con la que ya vimos, la de víctima potencial. Sin embargo, hay otra definición de víctimas en su fracción 17
que dice que es persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Como vimos y como se precisa en la lectura, esta definición no incluye la posibilidad de ser víctima por la puesta en peligro o lesión, como sí lo prevé el artículo 4, que dice que además del daño o menoscabo puede ser cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos. Por razones explicadas en la lectura, en el sentido de que la definición de víctimas previstas en el artículo 6, en el artículo 4 es más garantista, aplicando el principio de pro persona, se debe aplicar esta definición. Es decir, es más amplia, protege más casos, porque además del daño o menoscabo, prevé la puesta a peligro o lesión, y entonces, en mi opinión, debe esta ser la definición que sea aplicada e interpretada por parte de ustedes. Hay otras definiciones importantes en la Ley General de Víctimas, como la del delito, que dice que para los efectos de esta ley se entiende por cualquier acto u omisión que sancionen las leyes penales. Por hecho victimizante son los actos o omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndolo en víctima. Que estos hechos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación de derechos humanos. Eso es importante porque ya había mencionado, no todo hecho victimizante es la comisión de un delito, sino que puede ser la violación, un acto que no sea delito, pero que viole derechos humanos. Y también define lo que son violaciones de derechos humanos y dice que es todo acto o omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción o omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. Aquí lo que me interesa de la definición de violación de derechos humanos es quiénes son los agentes que pueden ser perpetradores de la violación, ya sea un servidor público en ejercicio de sus funciones o atribuciones, o un particular instigado, autorizado, etc. Esas son las primeras definiciones de la Ley General de Víctimas. También la Ley General de Víctimas, afortunadamente, nos prevé de una definición de daño y de daño moral. Por daño, entiende la Ley General de Víctimas la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales. Y por daño moral, prevé los daños morales son aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. Como veremos, la definición del daño moral, lo veremos inmediatamente, está inspirada también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Para efectos de la interpretación del daño y del daño moral, me pareció interesante también con los que ustedes conocieran la jurisprudencia de la Corte Interamericana en términos generales, que puede servir para una guía para darle contenido a estos o entender algunos casos en los que este daño y daño moral se causan, y también conocer otra categoría que es el daño al proyecto de vida, que si bien no está previsto en nuestra ley, creo que atendiendo a la amplitud del concepto de daño moral puede ser integrado en este. Bueno, ¿en qué consiste la jurisprudencia de la Corte Interamericana tratándose de daño? Primero nos habla de daño moral, de daño, que eso equivale para la Corte Interamericana, le dice daño material, está compuesta por el daño emergente y el lucro cesante, y después le incluyó una categoría como el daño patrimonial familiar, que ahora ahondaré en estos tres. Por otro lado tiene el daño moral, que posteriormente, por una crítica de algunos jueces de la Corte Interamericana, le cambió el nombre para dejar categorías del derecho civil y adoptar una categoría propia de los derechos humanos a daño inmaterial, y también ha tenido la oportunidad de generar una nueva categoría como el daño al proyecto de vida, que voy a explicar, y se ha podido pronunciar sobre la no procedencia de los daños punitivos en el sistema interamericano. Bueno,
¿Qué entiende por daño material? Por daño material, como dije, está comprendido por el daño emergente, el lucro cesante y el daño al patrimonio familiar. Para determinar los perjuicios materiales, la Corte también ha estimado necesario averiguar qué actividades familiares, laborales, comerciales, agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo han sufrido un deterioro debido a la violación de derechos humanos, quiénes han sido los perjudicados y quiénes han visto disminuir sus ingresos. Por daño emergente, comprende el valor de los bienes destruidos, los gastos realizados para obtener información acerca del paradero de las víctimas, incluyendo la recuperación y disposición de cadáveres y el costo adicional que esa violación puede haber causado a la víctima, incluidos los gastos de rehabilitación. También ha comprendido en el daño emergente el costo de tratamientos médicos o en gastos de traslado. Por otro lado, está la pérdida de ingresos. La pérdida de ingresos es la ganancia o beneficio que se dejó de percibir como consecuencia de la violación del derecho vulnerado. Y sobre este punto me quiero detener un momento. Pues en la plataforma hubo algún cuestionamiento relacionado con la transcripción de un comentario que se hace en la lectura, pues que creo fue un error de comprensión en la medida en que el autor que yo utilizo para explicar este caso, para explicar lo de la pérdida de ingresos, dice que en las primeras, explica cómo en los primeros criterios de la Corte Interamericana, en la pérdida de ingresos también estaba evaluada la posibilidad o no de si la víctima o sus familiares podían trabajar. Entonces, cuando se podía trabajar, cuando tenían la posibilidad de trabajar, entonces la indemnización aumentaba. La cuestión fue que el autor, Founders Ledesma, dice, bajo este criterio se generaba un incentivo perverso para el Estado en el sentido de que le saldría más barato matar a la víctima que no matarla. No es que se quisiera haber insinuado que ni Founders Ledesma ni yo que recomendábamos una situación como tal, sino lo que decíamos es que bajo esos criterios se generaba ese incentivo perverso. Bueno, en relación con la pérdida de ingresos, también la Corte Interamericana ha incluido las pérdidas de ingresos que hayan podido sufrir los familiares como consecuencia del hecho victimizante. Y una tercera categoría del daño material, además del daño emergente, el lucro cesante, el daño patrimonial familiar. En el caso Loaiza Tamayo se comprendió en la indemnización una suma correspondiente por el gasto de los traslados de los familiares para visitar a la víctima durante su encarcelamiento y una suma correspondiente a los gastos médicos futuros de la víctima y de sus hijos. Estos fueron calificados como tal, como daño al patrimonio familiar. Por su parte, el daño inmaterial o daño moral, como lo vemos en nuestra propia ley, para algunos es el elemento de mayor significación en una violación de derechos humanos, pues es el resultado de la humillación a que se somete a la víctima, del desconocimiento de su dignidad humana, del sufrimiento y dolor que se le causa como consecuencia de una violación de derechos humanos. Lo cual creo que es muy cierto. Creo que en la violación de derechos humanos muchas veces el dolor que generó el hecho victimizante es mucho mayor que las consecuencias económicas que haya podido causar. Por su naturaleza difícilmente se puede reparar, restituir a la situación anterior. Lo que se suele hacer es reparar económicamente, ya sea con una cantidad de dinero, con bienes y servicios. También es muy importante, por ejemplo, las declaraciones o reconocimiento público por parte del Estado, el compromiso de que no vuelva a suceder o un mensaje oficial de reprobación de los hechos. Normalmente este daño moral o este daño inmaterial lo constituye los sufrimientos y las aflicciones que la propia víctima tuvo o sus familiares también hayan tenido. En tercer lugar está el daño al proyecto de vida, que es una categoría generada por la Corte Interamericana, inspirada en el trabajo de un profesor de la Universidad de Lima, Fernández Cesarego. Consiste básicamente en cómo el proyecto de vida de una persona se ve truncado
por el hecho victimizante. Esto es, atendiendo a las cualidades, a las características de la víctima, se estima que determinada persona podría haber llegado a o quería cumplir determinado sueño o determinada idea, y se trata de un proyecto probable, no necesariamente cierto, absolutamente cierto, sino probable, y la Corte Interamericana en algunos casos, en los primeros casos, no decretó un título de indemnización por este proyecto de vida, pero posteriormente sí lo hizo. En mi opinión, este concepto muy importante cuando se trata de violación de derechos humanos, sobre todo cuando se priva a la víctima de la oportunidad de cumplir sus sueños, puede ser integrado como daño moral. De hecho, la propia Corte Interamericana en algunas ocasiones lo ha incluido como daño moral. Bueno, sobre la pretensión de daños punitivos, ha habido algunos casos en los que a la Corte Interamericana se le ha solicitado que decrete daños punitivos como sanción, como una manera de ejemplificar el castigo al Estado o a quien haya cometido la violación de derechos humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana ha dicho que en el sistema interamericano no hay posibilidad de establecer una sanción como tal por violación de derechos humanos. Bueno, estas son las categorías que existen de daños en el sistema interamericano. Me parece importante que todos y todas las conozcamos. Y finalmente, el último punto de la unidad fue cómo se adquiere la calidad de víctima conforme a la Ley General de Víctimas, que si bien ya no es parte de la definición, me parecía muy importante resaltarlo porque esto hace aún más patente la importancia que tiene el papel que pueden jugar los y las impartidores de justicia. Pues para obtener la calidad de víctima conforme a la Ley General de Víctima y por tanto tener derecho a todas las reparaciones y todos los derechos que prevé la propia ley, se tiene que acreditar un daño menoscabo. Este daño menoscabo en algunos casos es acreditado ante la autoridad administrativa, pero la valoración de los hechos no se lleva a cabo si un juez del orden penal o de paz en amparo o civil o familiar, le reconoce tal carácter, el carácter de víctima, a una persona. Así, tienen en sus manos, como otras autoridades públicas, la facultad de decidir o de reconocer en sus sentencias o resoluciones la calidad de víctima. Y esto hace que tengan acceso a todos los derechos que están previstos en la ley. Pues bien, esa es un panorama general de lo que se vio en esta semana. Espero que haya sido de utilidad e interés y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario en la plataforma. Muchas gracias.